Pero me estoy dando cuenta que hay muchos que nunca los miré en una sesión, hay muchos que nunca los miré proyectándose con el pueblo, con la gente, pero están reelectos. Y entonces, ¿cómo entender esta situación? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Guillotina, esta herramienta informativa al servicio del pueblo hondureño para dar a conocer los hechos más importantes que se registran en el territorio nacional, principalmente en el campo político. Como siempre me acompaña mi compañero y amigo Racel Antonio Tomé Flores. ¿Qué tal, Racel? Muchas gracias, Carlos. Muy contento. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por la vida y pedimos sabiduría en este programa de La Guillotina que nos permita hacer motivación, información y además un proceso de orientación a nuestro amado pueblo hondureño. Estoy contento de estar contigo nuevamente en otro episodio de La Guillotina. Así es, y eso es lo más importante, que sea Dios quien nos dé la sabiduría para poder dirigirnos al pueblo hondureño y de esta manera, pues con justicia, con imparcialidad, con objetividad, poder llevar estas informaciones hasta sus hogares, por supuesto con el afán de hacer patria. Ya hoy, Racel, hablando de estos temas políticos, sabemos qué es lo que nos mantiene a la expectativa todos los hondureños, y es que ya hoy pues tenemos 17 de diciembre y lamentablemente hasta estas alturas todavía no se sabe quién ganó la presidencia de la República, Racel. Es una situación bastante difícil, bastante lamentable en el país, porque al final las consecuencias quien las paga es el pueblo. Si hay una lamentable situación, el proceso electoral fue muy concurrido, muy participativo, fue una fiesta cívica, popular, con una presencia determinada de los ciudadanos por ir a votar. Yo recorrí con el equipo en varios lugares de la capital, después fuimos al departamento de La Paz, estuvimos en la ciudad de Marcala y acompañé a Alex Chavarría a votar, que era nuestro candidato a alcalde. Y además también pude observar algunos procesos de escrutinio. Ese buen proceso electoral en Honduras está teniendo esta situación, digámoslo, traumática, porque a 17 días no ha podido salir la declaratoria por las siguientes razones, Carlos. Y se da la casualidad que con vos somos miembros en el Congreso de la Comisión Electoral, que este servidor del pueblo preside, y que propusimos la segunda vuelta electoral. ¿Por qué digo esto? Porque esta sería la solución. Si tuviéramos segunda vuelta electoral, ya estaría claro que los dos candidatos del bipartidismo irían a una segunda vuelta y ya tendríamos claridad en decir quiénes son los candidatos a alcaldes que ganaron y los candidatos a diputados. Pero como no tenemos esa salida constitucional que debe crearse como una segunda vuelta, tenemos la situación de que todavía no se ha dado el escrutinio especial. En las actas que han escrutado ya terminaron y solo quedan las actas que han sido por impugnadas y que van a ir a escrutinio especial. Hablan de que son como 1,635 actas, creo, porque hablaban de 1,080 por un lado más 550 por otro, salen como 1,600 actas. Una vez que hagan ese escrutinio especial, lo que viene, Carlos, es la declaratoria de la suma, donde dicen este es el candidato presidencial que obtuvo la presidencia, y la declaratoria de los candidatos a diputados y candidatos a alcalde. Eso le corresponde hacerlo al CNE, y como es una declaratoria sustentado en una suma de los votos, esa va de un solo a publicación a la Gaceta. El CNE ordena publicarlo en la Gaceta y después extiende las credenciales de los diputados y los alcaldes. Tienen hasta el 30 de diciembre para hacerlo. O sea que todavía hay 13 días que va a estar en zozobra el pueblo hondureño mientras se determina por el organismo electoral quién es el
candidato que ganó la presidencia de la República. Ahora faltan, como bien tú lo dices, ya 13 días a partir de esta fecha para que se realice la declaratoria. O sea, ¿cuál es tu expectativa, Russell, de cara a estas 2 semanas, menos de 2 semanas ya que faltan? Si se va a dar la declaratoria, si no se va a dar, porque el pueblo hondureño está expectante de lo que va a ocurrir y es bien difícil ahorita la gente que toma algún tipo de posiciones políticas me refiero, siempre vas a tener a alguien que sataniza tu posición política por un lado y por otro lado otro la va a defender, pero esto es propio de la política. Sin embargo, te pregunto, ¿cuál es tu expectativa en estos 13 días que hacen falta? ¿Será que va a haber declaratoria? ¿Será que esta situación se va a agudizar más? Que al final lo que nosotros queremos como pueblo hondureño es que haya paz, que haya tranquilidad, Russell, porque ya ha habido algunas situaciones que lamentar ahí en las afueras del Infop, donde está en este caso, el centro logístico, Sí. centro logístico electoral. En ese centro logístico electoral del Infop están las maletas electorales y están las urnas, están las papeletas, están todos los documentos electorales. Yo creo que mañana es una fecha determinante para todos los procesos que se están dando. Mañana 18 es la transición de las Fuerzas Armadas. Mañana la Junta de Comandancia pasa a entregarle a la nueva Junta de Comandancia del Estado Mayor Conjunto. Ese es un paso dentro de estas etapas. Y el escrutinio especial debería estar empezando entre hoy y mañana. El escrutinio especial no creo que dure más de 2 o 3 días. O sea que para el fin de semana debería de tenerse ya claridad de la declaratoria. Si no se da la declaratoria el 30 de diciembre, porque hay que ver los dos escenarios, para mí lo que determina mañana es una vez que el ejército hace la transición y el ejército está esperando quién va a ser declarado por el organismo electoral como presidente electo. Ese es el que da el cumplimiento de la Constitución, de la alternabilidad en el poder y hacer el proceso de traslado de poder. Porque, por supuesto, bajo la estructura militar descansa el resguardo del poder armado. Ese es el poder armado de la Fuerza Armada. Así es. El poder político somos nosotros, los dirigentes políticos, y el verdadero poder descansa en el pueblo, que es el soberano. Entonces la soberanía viene del pueblo y se pronuncia con el voto. Ahora va el escrutinio. Y estas etapas que se van realizando me reflejan a mí que va con problemas, que no ha sido un proceso como los que tradicionalmente han pasado, aunque ya tuvimos uno difícil que fue en el 2017 cuando nos hicieron aquel fraude de Juan Orlando con los votos planchados. Fue un proceso difícil. Este proceso tiene la misma caracterización. Lo único que ahí no se alargó, en aquella fecha no se alargó la declaratoria. No se alargó. Sino que fue en... Esta de alargar la declaratoria, que es el que hemos explicado contigo, lo hemos hablado bien, y está, me dice, mucha de la población me dice, le agradecemos que usted nos orientó bien, como dice la Constitución, que la Constitución lo hemos establecido aquí, que dice que si no hay declaración por el Consejo Nacional Electoral, le corresponde al Congreso hacer la declaratoria. Entonces tendría que convocar la comisión permanente a una sesión extraordinaria y tendría que convocarse al pleno, porque la declaratoria no la hace la comisión permanente, sino que la hace el pleno, porque dice que es una atribución del Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo conformamos los 128 diputados. Entonces, habría que convocar al pleno como punto único declaratoria. ¿Y esa declaratoria dónde va a salir? Va a salir de los informes que se tengan del CNE y habría que emitir un decreto. Ese decreto se debe aprobar
con 65 votos como lo establece el mecanismo de la ley orgánica. Ese sería en el escenario que llegáramos hasta el Congreso Nacional. Pero en el primer escenario hay 13 días todavía para que esa declaratoria la haga el Consejo Nacional Electoral. O sea, si la hace el CNE, ahí ya finaliza porque el CNE, una vez que hace la declaratoria, que la otra pregunta es, en el caso de nosotros, de nuestro partido, hubo una decisión que se le dijo a Marlon Ochoa, que es el funcionario que propuso el partido para que estuviera ahí, que ante todas las irregularidades, los audios y todo esto, debería de abstenerse a la declaratoria. Ahí hay otra discusión, si van a poder hacer la declaratoria solo 2 consejeras, si él va a asistir a la sesión, si van a convocar a un consejero suplente, eso se va a determinar en ese momento que se haga la sesión. Bueno, es importante también saber, Russell, cómo está viendo el mundo este proceso. Porque Honduras está siendo el blanco de la visión de la geopolítica, donde están observando este pedacito de tierra en el corazón de nuestra amada América. Están observando qué es lo que está pasando en Honduras, cómo se está desarrollando este proceso electoral en el país, donde ya llevamos pues tantos días y pasan los días y todavía aparentemente no miramos una solución clara de lo que va a ocurrir en cuanto, pues hablando precisamente de este tema de la declaratoria. Es importante también que nosotros como hondureños, de alguna u otra manera, llevemos un poco de reflexión a la gente, al pueblo hondureño, de cómo el mundo, Russell, los grandes líderes están viendo este proceso democrático en Honduras. Yo creo que el mundo todavía nos mira como una sociedad con mucha fragilidad en las instituciones, muy frágil las instituciones. También muy poca fortaleza de los valores democráticos. En la democracia se decide por las mayorías. Yo creo en la democracia y trabajo para la democracia. Soy un político que creo en los procesos democráticos. He venido luchando lo interno de los partidos, primero en el Partido Liberal contra los bebesaurios, los jurásicos y todas esas estructuras caudillescas que practican antidemocracia. Y después del golpe de Estado luché frontalmente contra los golpistas, construyendo condiciones para democracia en el país, y logramos fundar un partido con una estructura de un socialismo democrático. Ahora, cuando nos miran en el exterior con toda esta geopolítica, el resurgimiento de las ultraderechas, la victoria recientemente en Chile de un candidato de la derecha, extrema derecha, incluso he leído su historia, su padre fue del partido nazista de Hitler, de la derecha él, y su hermano fue el presidente del Banco Central durante la dictadura de Pinochet. O sea, este es miembro de una de las élites de ultraderecha de Chile, muy fuerte. Mira, el pueblo chileno le dio el mandato. ¿Por qué hago esto? Porque la humanidad está, Carlos, en eso que se define como el péndulo de la historia. El otro día le decía eso en uno de los chats de la bancada de mi partido y me dice, ¿qué es eso de péndulo? Me dice que hay un autor que dice que la historia oscila en una época donde estamos empujando los de izquierda, avanzando en derechos humanos, mejoramiento, y después lo mueve y regresa hacia el otro lado por las derechas. Y entonces que la historia se mantiene en ese péndulo, dice. Y podemos verlo ahorita con toda esta situación. Y por eso Honduras, ante la geopolítica de la injerencia de Trump con los Twitter, metiéndose a indultar a Juan Orlando, impulsando que, bueno, el otro día hasta de forma casi burlesca, dijo, ¿va?
Ahí me metí en un país a ayudar a uno que iba en tercer lugar en la encuesta, iba bien abajo, dice, me metí y ya lo hice que ganara, dice. O sea, él con una forma, una visión imperialista, una visión de la estructura de poder de esa potencia, con un acto totalmente violatorio a la soberanía del pueblo hondureño. ¿Cómo se logra revertir estas situaciones? Bueno, se logra revertir con organización, con formación de los pueblos, con preparación de los pueblos, con dirigentes políticos que inmediatamente salgan y a través de la comunicación estén constantemente deteniendo esos ataques mediáticos, porque son ataques de comunicación. Yo te digo, y aquí lo planteo y lo hago desde una autocrítica, inmediatamente que salió el Twitter de Trump, inmediatamente desde la casa presidencial, si este servidor del pueblo ha sido un Nachito, hubiera estado en ese momento ahí, inmediatamente desde la casa presidencial de Honduras tengo que salir de frente a contradecir ese mensaje, es decir, este es un Estado soberano, aquí nos regimos por los hondureños y a los hondureños que les toca nombrar al gobernante. Quiero decir una cosa. Hubo silencio. Hubo silencio y dejaron correr. Y fíjate esto que te voy a decir una cosa. Porque decían que el ataque era las remesas. Me llevo al presidente del Banco Central, a la presidenta, que en este caso, y le digo, presidenta del Banco Central, explíquele al pueblo hondureño que las remesas no son objeto de ninguna gravamen por recibirlas. Y explica, no, las remesas se venden aquí. O sea, es que tú tienes que contradecir ahí nomás. Tenías que poner la autoridad bancaria. Claro, si dejas correr esos ataques, los ataques agarran fuerza, porque el silencio es permisividad. Y en la política ahora es una comunicación constante. Fíjate que ahora tú te acuestas a descansar con una situación y en la madrugada cambió una cosa y te levantas y miras en las redes sociales, hey, ¿y esto a qué horas pasó? A la 1 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, el mundo ahora va más rápido con la sociedad de la información y la comunicación. Y así tiene que ser los gobiernos y así tiene que ser ese proceso de comunicación política. Ahora, Russell, hay un punto que me gustaría también que abordáramos y es el tema del trabajo, proyectos de obra de infraestructura, unos que se lograron ejecutar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y otros que quedaron perfilados, otros que ya se había colocado la primera piedra y en otros ya se había comenzado. ¿Cómo van a quedar al final estos proyectos? Porque cuando hay un cambio, al final los gobiernos no les gusta seguir en ese mismo ritmo porque creen que es mérito del saliente. Y esto perjudica de manera directa al pueblo hondureño. Para el caso, también no solo en obras de infraestructura vial, sino que también en otros temas de proyección social. Mira, Carlos, los gobiernos llevan una carga también de sello del que está de presidente. Digamos, nuestro gobierno ahorita desarrolló muchos proyectos de infraestructura. Yo creo que en ese tema deben de continuar muchos proyectos en el área de la salud. Y en el Congreso, acuérdate que aprobamos una ley para programas y pequeños proyectos impulsados por los diputados. Nosotros, por ejemplo, con Obed López, nos fuimos para las becas. Nosotros dijimos, no vamos a hacer obras de infraestructura civil, que hay compañeros, yo creo que tú vas a poder también relacionar algunas obras que pudiste haber desarrollado. Correctamente. Algunos hicieron cajas puentes, otros hicieron techos, hicieron muchas cosas. Nosotros nos fuimos a las becas Francisco Morazán. Samara, pasame los documentos de las becas Francisco Morazán, las de los años anteriores y la de este año para poder ilustrar. Mira aquí, 2023. Se hizo un trabajo fuerte con el tema de... Mira este, ¿ves? De proyección social, de becas en este caso. Beca Francisco Morazán. Un impulso bastante fuerte. El 2023, aquí están todos los beneficiados. Logramos en becas
entregar, porque eso lo entregaba directamente Banadesa, 11.270.000 empiras. Esa fue 2023. Fueron pagadas directamente. 2024, aquí tengo documentado, 17.650.000 empiras. Aquí están documentados. Aquí está el número de identidad y todo, y la beca. La beca es de 5.000 empiras. Estas se pagaron el año pasado, el 28 de diciembre. Aquí está cada uno de los beneficiarios. Eran jóvenes de 14 años, hijos de padre o madre soltero, jóvenes que en su familia hay una discapacidad, jóvenes en situaciones vulnerables, es decir, que las familias estaban sin recursos. Y hoy quiero decirle, lamentablemente quiero decir que hubo muchísimas situaciones que se dieron con este año. Las becas Francisco Morazán este año mandamos 2.977 solicitudes. Aquí está el documento donde lo recibieron. Casi 3.000 solicitudes. Casi 3.000 solicitudes. Esas no salieron. No, estas becas, lamentablemente quiero decirle, me duele mucho porque las familias estaban esperando estas becas. Siempre le he hecho énfasis al equipo y les digo, si ustedes cometen un error es como que me estén golpeando mi corazón, porque este dinero cuando se lo dan a esta gente humilde es como que yo lo estoy recibiendo, como que la familia esté pasando una Navidad bien. Y aquí el equipo trabajó muchas horas. Aquí tengo, como estos hay, ¿cuántos? 12 leyes de estas becas. Así se le entregaron al de Cedesol. Espérame, Francisco Morazán, que se llama la beca Francisco Morazán. Así se le entregaron los de Cedesol, horas de trabajo, todo el equipo trabajando, desvelo, recibiendo, documentando, porque se documenta. Aquí está cada uno. Permitidme porque esto va a quedar, Carlitos. Sí. Permitidme porque esto va a quedar, cómo se trabaja esto. Aquí está la fecha de solicitud. Va a quien interese la constancia de la escuela. Va las notas del niño. Y va la partida de nacimiento del niño. Y va el tutor, a quien se le entrega, la madre. Correctamente. Cada esto significa de cada uno de estos 2.977 notas de este hecho. ¿Qué pasó? Hay igual número de familias que deben de percibir ese beneficio. Ese beneficio. ¿Qué pasó? Sí. Quiero decirlo y directamente señalo a dos responsables. En este caso, Cedesol con su ministra Mirta Gutiérrez no realizó correctamente el trabajo, y Cristian Duarte de la Secretaría de Finanzas. Ahí en el marasmo de la burocracia de papeles, ahí se quedó. Y les decía yo a ellos, óigame, el año pasado los pagamos el 28 de diciembre. Páguense el 28 de diciembre, páguense en lo que ustedes quieran. Porque para nosotros esto no es un tema electoral, es un tema de Estado, es un programa. Es a ninguno de estos niños, Russell Tomé les anda diciendo, mire, le estoy dando esta beca para que voten por el Partido Libre. Esto es un programa social para estas familias. Desde mi corazón quiero decirles, nosotros hicimos el trabajo en el despacho. Le he pedido en el despacho también que deben de trabajar cero errores. Le decía a Samara y a Emilio Martínez, eficiencia total. Pero esto quedó en la burocracia de Cedesol, donde la ministra Mirta, ahí una burocracia, Cedesol. Nos dicen que es que por motivos de la campaña, que se desplazaron a otros departamentos, pero eso no tiene nada que ver con la sociedad, con el pueblo. O sea, el funcionario tiene que atender el trabajo. Y el otro lugar donde se trabó fue donde Cristian Duarte de la Secretaría de Finanzas. Entonces, a estas familias, aquí tengo todos sus documentos. Documentos como esto, entregamos 12 folders de estos a Cedesol. Aquí está el acta de entrega que fue entregada y la recibieron con todas las referencias por Cedesol. Yo les digo que a mí, como estos son muy tecnológicos, les digo, tienen que andarlo con los sellos mejor, con la nota de entrega, así como los que venimos de la vieja escuela que no fallamos, porque ahí tiene que estar el sello recibido, Leo. Cada papel que uno lleva,
porque así es como tiene documentado. Pero mandamos 2.977 solicitudes. Y el día de hoy quiero decirles que las becas Francisco Morazán nos han dicho que no van a salir este año 2025. Nosotros del Congreso Nacional con el diputado Abel López, ni una tan sola subvención. Todo ha sido empleado en becas y este año lamentablemente no le van a cumplir a estas familias, 2.977 familias que eran beneficiadas de las becas Francisco Morazán, que no las van a recibir por falta de compromiso de estos funcionarios. Y es que el compromiso debe ser siempre con el pueblo. El país le pertenece al pueblo, el compromiso debe ser con el pueblo. Hacer una cosa, hacer las cosas bien. Un principio tan fácil como el principio de la calidad total, Carlos. Si me quieres ver a mí descompuesto, que alguien no haga una cosa bien. Yo no les pido que se hagan científicos, pero que hagan una cosa bien. Entonces, el principio de calidad total en los procesos junto al pueblo debe ser por compromiso lograr que esos programas que nosotros estamos impulsando se efectúen. Hoy, lamentablemente, tengo que decirle a estas familias que las becas Francisco Morazán en el 2025 no van a salir. No sé qué van a pasar con esos fondos. Todavía quedan ¿cuántos días? 20 días del mes de enero del 2026. No creo que puedan hacer algo los funcionarios. Muchos de ellos están nostálgicos porque algunos creían que esos puestos eran permanentes. Nosotros los que estamos en política sabemos que los puestos son transitorios, que la política es el servicio al pueblo, que la política es el arte de hacer posible lo imposible, que en política no es tanto la cantidad de empleados que tengas, sino que el compromiso que tengas. Y yo sé que tú tuviste un gran compromiso y sé que lograste también hacer muchos programas para el departamento de Francisco Morazán, porque en las comunidades, tú sos originario de Mateplátano, me han hablado mucho de tu proyección y de muchos lugares. Mateplátano, Cedros. Ahí lo vamos a ganar con Johan, te cuento. Sí. Tenemos la alegría de que ahí vamos a tener por primera vez un alcalde de Libre. Hay un alcalde de Morena ahí. Un alcalde de Morena. Sí. Sí. Contentos. Y así que decirle a toda esta familia, a estos jóvenes, las becas Francisco Morazán, por ahora, no sé si a un diputado de los electos le gusta este programa y si quiere continuar, estamos con el mayor de los gustos de informarle, de trasladarle cómo se hace. Ojalá que hubiera alguien más que quisiera hacerlo. Si no, nosotros tenemos el compromiso de seguir luchando junto al pueblo y que en algún momento las becas Francisco Morazán sean becas universales, que sean unas becas para todos los estudiantes en Honduras. Es una lástima, Russell, saber de que se hacen las gestiones y saber que se pone todo el empeño que corresponde en estos casos como funcionarios públicos para llevar estos beneficios con una gestión a través de los diputados, que son los que pues gestionamos, y al final uno tiene el entusiasmo de poder ver un rostro feliz de una madre soltera, de una familia humilde que está recibiendo un beneficio como son las becas. Pues a mí también me tocó entregar becas en los años anteriores y había la expectativa de que se iba a seguir entregando becas. Lamentablemente, pues nunca se dio, solo fue la expectativa que se nos dijo de las becas. Tenemos toda la documentación. De igual manera, yo quise atesorar la documentación porque esa documentación debe estar en nuestras manos. Claro que sí. Porque al final no se sabe qué situaciones podrían ocurrir en el futuro, mientras que uno con su documentación en mano de gestiones, de trámites que no se lograron realizar, pues uno también tiene esa herramienta como para decir aquí está. Y hay que destacar una cosa, Carlos, aquí los dos, para que quede para toda esta audiencia de la guillotina, donde al que anda mal, le cortamos la cabeza. Correctamente. ¿Qué quiere decir la guillotina hoy? Que con este decreto los fondos quedaban asignados para que a través de ministros los diputados orientáramos a dónde. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí están los fondos. Los ministros lo único que tenían que hacer era recibir la documentación, gestionar y ejecutarlo.
¿Qué decíamos nosotros? Voluntad política nada más. Nada más, no se preocupen, nosotros pusimos a la gente de velo, Tenían fines el de personal. semana, todos horas y horas recibiendo los documentos. Y ellos dieron los formatos para llenarlos. Y era un trabajo completo que ya prácticamente solo era de que ellos tuvieran la voluntad política para desembolsar eso. Desembolsar dinero. ¿Por qué? Porque el director departamental, que es la autoridad, se mete de lleno a documentar que le están los del registro, la partida de nacimiento, todos los documentos. Así es. Y ellos solo tenían que verificar. Constancia de matrícula, el niño, todo. Que fuese centro educativo público. Y allá en el otro lado teníamos el compromiso del Banco Nacional del Estado, el Banadesa, de poner a los cajeros a atender. Correctamente. Nosotros hicimos grandes jornadas. Mediante reconocimiento facial, mediante la identificación, huella, sí. Todo. O sea, no había... Carlos, no había una situación... Los que entregamos becas nunca tocamos un lempira. Correctamente. El dinero iba. Nunca se tocó. Solo hacíamos los documentos, les decía yo a la gente en la oficina. El oficio en que lo mandamos al ministro. El ministro lo manda a la otra secretaría y la secretaría transfiere, las finanzas transfiere los fondos a Banadesa. Y después le decimos el día de pago. Lo hicimos en el Instituto Central, una muy concurrida reunión, fue filmada, ahí están los videos y en la filmación aparece en esos videos y va a quedar para la historia la entrega de la beca Francisco Morazán. Nos llena de nostalgia, nos recuerda y decirle a estas familias. Russell, país sigue. hay una situación también que me gustaría que habláramos un poco, es en su momento a mí me tocó perfilar un puente hamaca, me tocó perfilar pavimento para la colonia Generación 2000, me tocó perfilar pavimentos para la colonia La Soledad, aquí en Comayagüela, un parque infantil o un parque comunitario en el sector del Pedregal, aquí en Tegucigalpa, pavimentos por el sector de Agalteca, Pueblo Nuevo, un campo de fútbol, techado de canchas de usos múltiples en el Álvaro Contreras, en otro centro educativo también una canchita deportiva, pero al final todo esto se quedó en perfiles, porque llegamos con el arquitecto, llegamos con los ingenieros y ellos realizaron un trabajo para perfilar esos proyectos, pero luego se vino ese desorden y ese relajo en Cedesol que dejó embarrado a Mundo y a Raimundo ahí y todo se esfumó. La gente pregunta, ¿qué pasó con mi proyecto comunitario? ¿Qué pasó con el parque del Pedregal? ¿Qué pasó con el proyecto de pavimentación de la colonia Generación 2000 en Comayagüela? ¿Qué pasó allá con nuestro proyecto de pavimentación en La Soledad? ¿Qué podemos nosotros, qué mensaje le podemos dar a esa gente cuando ellos al final esperaban una respuesta, cuando nosotros nos orientaron a que fuésemos a perfilar esos proyectos comunitarios, Razo? Y hoy lo ves reflejado que el 30 de noviembre el pueblo nos evaluó. Todo este desastres, caos, burocracia, todo lo que también señalamos de Cedesol, cuando nosotros señalamos directamente al anterior ministro, le dijimos nosotros, Cardona debe ser separado. A la presidenta y la presidenta ahí se tomó buena decisión. Nosotros le dijimos también en la sesión de coordinación que debería ser separada Isis Cuellar del partido porque esto afectó. Y vea usted el reflejo, pues ahí está reflejado en las urnas. Eso nos afectó electoralmente, proyectos que se propusieron, levantamientos que se hicieron, fichas que se realizaron, personas que se reunió, ofrecimientos y al final nos hicieron los proyectos. Y pero los que no hicieron nada, espérame, que eso tiene un costo político, que eso es lo que te quiero llevar. Todas estas propuestas, cuando tú las haces, por ejemplo aquí, todo esto son 2.977 familias que tenían ilusiones. ¿Va? Entonces nosotros le dijimos, tengan paciencia, va a salir después del proceso. Y ahorita ya nos dicen que ya no van a pagarle la beca a Francisco Morazán. ¿Tú crees que estas familias cómo quedan? Es un golpe anímicamente. Los equipos que se esforzaron cómo quedan. Entonces vos ahí acabas de decirme, todo esto trae después y lleva un costo
a nuestro partido, le llevó un costo político. Ahora, y esos funcionarios, en este caso diputados, que nunca hicieron nada en 4 años y que ni iban a las sesiones, pero ahí los mira reelectos. O sea, ¿cómo entender en este caso la política? A mí de repente alguien, si no me conoce, que podría decir, pero este está hablando. O sea, yo le llevé proyectos comunitarios. Claro. Aquí en el sector de la colonia Cruz Roja en Tegucigalpa, aquí en la salida al sur, ahí les dejamos el proyecto de agua potable beneficiando a 5,000 familias. Colonia Cruz Roja. Bastó con tener voluntad política mediante una moción exhortativa al alcalde capitalino para que prestara la máquina para perforar un pozo. Y hoy por hoy el agua potable en la colonia Cruz Roja, aquí a la salida al sur de Tegucigalpa, es una realidad. ¿Quién gestionó eso? Aquí este respaldo lo tuvo el servidor. O sea, Carlos Raudales presentó ante el Congreso Nacional una moción exhortativa al alcalde para que prestara esa máquina para perforar, y es una realidad. Y así otros proyectos, proyecto de pavimento en la colonia Suyapa, proyecto de pavimento Huellas con enchapado en el sector de Villanueva y otros infinidad de proyección social que nosotros realizamos en el Congreso Nacional. Pero me estoy dando cuenta que hay muchos que nunca los miré en una sesión, hay muchos que nunca los miré proyectándose con el pueblo, con la gente, pero están reelectos. Y pero, entonces, ¿cómo entender esta situación? Bueno, la política es una cosa compleja que vamos a ir desbrozando cada vez en la guillotina, pero no quiero quedarme sin exaltar lo que acabas de decir de los proyectos de pozos. Ese de la comunidad de la Cruz Roja, me acuerdo cuando te acompañé, te felicité porque sabíamos muy bien la necesidad de esa agua en esa comunidad. Correctamente. Y te cuento que en ese mismo momento hablé con el de UMAPS, el arquitecto Troche, y logramos algo que ojalá que llegara a la guillotina en esa zona también. Llegamos al hospital de enfermos psiquiátricos Santa Rosita. Santa Rosita. Fuimos ahí, me acompañó esa vez Emilio, fue conmigo, que siempre está ayudándome en la comunicación. Ahí están las fotografías. Y mirar a los enfermos mentales sin agua, sin condiciones de higiene, nos turbó el corazón y el espíritu. Y también empujamos y también se logró. O sea, ¿por qué hablo de esto? Porque son muchas cosas que se realizaron, muchas gestiones que tuvimos mucho éxito, logramos muchísimo en el área de la salud, se hicieron muchas cosas. La comunicación política va a ser muy importante, vamos a desbrozar detalladamente qué pasa con el tema de diputados, qué pasa con el resurgimiento de las derechas, qué pasa también, porque nosotros, Carlos, te lo aseguro que si tuviéramos separadas las fechas de diputados de la fecha de presidente, tendríamos mejores diputados en el Congreso Nacional. Porque hay algunos que solo salen andando abajo de la sombra del candidato presidencial. Tendríamos mejores diputados. Y eso hemos venido señalando desde hace años, que Honduras tiene que llegar también a la separación de la fecha de diputados y alcaldes de la fecha de presidente. Entonces ahí viene la evaluación, como vos me acabas de decir. ¿Qué diputado se dedica a legislar? ¿Qué diputado es buen gestor? ¿Qué diputado está cercano a la gente? ¿Qué diputado abre las puertas del Congreso para atender a la gente? ¿Qué diputado es próximo a las personas? ¿Qué diputado es cometa? ¿Qué diputado nunca va? ¿Qué diputado nunca ha abierto la boca ni ha propuesto nada en ese Congreso Nacional? Pero eso se mide si las elecciones fueran separadas. Pero como las elecciones van en el manto de un solo partido, de una sola propuesta, entonces ahí mismo se van aquellos que nunca hicieron nada, pero salen arropados. Porque vos me preguntabas cómo explicar que salgan algunos, me decís vos, que no hicieron ninguna gestión. Ni los mirábamos. Pero están reelectos. Ni los miramos, ni les presentaron, ni nunca se les escuchó su voz, pero están saliendo reelectos. Por eso que te acabo de explicar que como está inmersa en una sola fecha, todas van ahí amarrados a la figura presidencial. Hay que llegar a ese momento. Momento de que tengamos segunda vuelta. Momento que tengamos separadas las elecciones de presidente de las elecciones de diputado y alcalde. Eso nos va a dar mayor fortaleza. Y además, Carlos, hay que aprender a vivir en democracia. En democracia hay que aprender a escuchar al pueblo y a entender que el pueblo es sabio. Si el pueblo sabio es el que más sabe de sus problemas y conoce
y el pueblo decide a quién le da el mandato. Si yo soy un demócrata y creo eso, tengo que ir a convencer al pueblo para que el pueblo me elija para ser su conductor, su gobernante. Bueno, gracias por estar pendiente de la Guillotina HN, por darnos la oportunidad de llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de las diferentes plataformas de las redes sociales con este aparatito móvil. Nosotros, pues, es nuestro compromiso estarle llevando a ustedes reflexiones en el campo político de lo que está ocurriendo en el país y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Russell. Que Dios nos bendiga. La corrupción, Carlos, no lo olvidemos, no es una cultura, es un delito. Seguiremos en la guillotina reflexionando y en el marco de esta Navidad tenemos que también hacer una reflexión especial en esa fiesta navideña. Gracias, Carlos. Así es. Saludos.